Entonces, el Python tiene una forma de programarse que está siendo muy útil en ahora en la aplicación de los algoritmos de aprendizaje automático, como la mayoría de los algoritmos que se trabajan son algoritmos matemáticos, entonces la programación que le llaman vectorial, que se puede trabajar en Python, se ajusta muy bien a al tipo de programación que se necesita para el aprendizaje automático. Entonces, esas bondades que tiene Python las vamos a ver en este algoritmo. Vamos a programarlo. Entonces, necesitamos nosotros primero importar lo que necesitamos. Vamos a importar el cálculo numérico. Vamos a importar para graficar el PLAB. Y por esta ocasión no vamos a utilizar el cálculo simbólico, entonces el SIMPI lo dejamos por lo pronto. Me parece que únicamente necesitamos estos dos. Bien, entonces vamos a partir de los datos para hacer el ejercicio e ir revisando que vamos haciendo las cosas bien. Vamos a usar los mismos datos que nos dan en el video. Entonces vamos a meter los valores de X y de Y. Entonces X lo vamos a declarar como un arreglo de NumPy que va a contener los siguientes valores. Están 7, 1, 10, 5. 7, 1, 10, 5. 4, 3, 13, 10. Y el 2. Esos son los valores de X. Ahora los valores de Y también será un arreglo NumPy porque contendrá los valores 2, 9, 2, 5, 7, 11, 2, 5 y 14. Ahí está. Entonces, estos son los puntos de los cuales vamos a partir para generar, mediante el proceso de mínimos cuadrados, una recta que se ajuste a todos esos puntos. Vamos a ver los puntos, a ver cómo se comportan en el plano. Entonces vamos a graficarlos. Vamos a definir la gráfica de los puntos X, Y que nos los grafique como puntos para poder verlos y que nos lo muestre. Bueno, lo grabamos. Vamos a ponerle mínimos cuadrados. Y aquí está. Podemos ver cómo están distribuidos los puntos en el plano. Entonces,
una recta que ajuste a estos datos, pues a lo mejor puede ser una recta que pase aquí por el medio. Dado el comportamiento que tienen los puntos, la recta debe de estar más o menos en este sentido. Pero bueno, vamos a generarla a ver si efectivamente sale esa recta. Entonces, nos marcan un procedimiento que hay que seguir. Tenemos que hacer una serie de cálculos. La suma de x por y, donde x por y son estos vectores y la multiplicación de ellos es la multiplicación elemento a elemento. Entonces esto NumPy ya lo hace de una forma automática, es donde les digo que podemos ver efectivamente las bondades del NumPy. Entonces vamos a llamar al producto de x por y así, xy va a ser igual a x por y y listo. Con esto automáticamente calculamos el producto de los dos vectores, independientemente del tamaño que tengan. Entonces, esto es muy, muy impresionante del Python. También necesitamos el vector X, pues ya lo tenemos, el vector Y también lo tenemos. Necesitamos el vector X al cuadrado. Entonces vamos a ponerle así, X al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado. Recuerden que aquí en Python el doble asterisco es para elevar a una potencia. Entonces, X al cuadrado sería X asterisco 2. Y con esta instrucción nos eleva al cuadrado todos los elementos del vector. Entonces ya, ¿qué más necesitamos? Pues eso sería todo. Únicamente necesitamos las sumas de los vectores. Entonces vamos a calcular. Primero vamos a calcular la suma de x. Entonces, suma de x va a ser igual a la suma np.sum, es una instrucción de NumPy que nos hace la suma de los elementos de un vector también, independientemente de los elementos que tenga. Entonces, con esta instrucción estaremos calculando la suma de todos los elementos del vector x. Ahí está. Y vamos a verlo. Como tenemos acá los resultados, acá la suma de x nos da 55, entonces vamos a ver si efectivamente esto nos da 55. Aquí está, este es 55. Ahora calculamos la suma de y. Suma de y va a ser igual a np.suma de y el resultado pues sería 57. Ya únicamente para verificar que efectivamente es ese, pues aquí está, es 57. Entonces ya vemos que nos va haciendo la suma de todos los elementos del vector, el NumPy. Vamos a calcular la suma ya tenemos suma de x, suma de y. Necesitamos la suma de el vector con los productos XY. Entonces, aquí está, este es
XY. Suma XY es igual a np.sum de XY. Por último, necesitamos la suma de los cuadrados. Entonces, suma de x al cuadrado va a ser igual a np sum de x al cuadrado. Entonces, con esto tenemos nosotros la suma que necesitamos para calcular la pendiente de nuestra recta. Recuerden que andamos buscando una recta con pendiente m, que la calcularemos con esta formulita, y término independiente b, que lo calcularemos con la formulita que tenemos acá, esta. Entonces este ya lo quitamos. Nos quedamos con estas fórmulas y vamos a calcularlas. Primero vamos a calcular la pendiente. Entonces m pues va a ser igual a la suma XY, suma XY es esta, menos, y luego tenemos una división por acá, la multiplicación de la suma X por la suma de Y. Entonces la multiplicación de suma X por suma Y y esta dividido entre n. N pues es el total de puntos que estamos trabajando. Entonces n la podemos calcular como len de x o len de y, donde len me da el total de elementos que tengo en el vector x. Entonces, el total de elementos que tengo en el vector x coincide con el total de puntos que estoy trabajando. Entonces, puedo usar x o puedo usar y para poder generar n. O sea, si le pongo aquí len x y len y, da lo mismo. Entonces, vamos a usar este x. Entonces, aquí vamos a dividir entre n, que sería el total de puntos que estamos trabajando. Bien, entonces aquí ya calculamos todo lo que es el numerador. Déjenme encerrar todo lo del numerador. Así. Y ahora vamos a calcular el denominador, que sería la suma de las x cuadrada. Suma x cuadrada menos la suma de las x al cuadrado menos la suma de las x al cuadrado, pero eso dividido entre n. Listo. Ahí está, únicamente para ver todo. M sería esta expresión. Y de hecho, el resultado que nos da, vamos a imprimir la pendiente M.
Y aquí está. Es menos 0,84. Entonces está bien aplicada la fórmula. Ahora necesito el valor de B. Entonces B se calcula a partir de la media del vector y la media del vector X multiplicada por la M que encontramos. Entonces vamos a calcularlo. Sería B igual a el promedio de Y o la media, que aquí también el NumPy la puede calcular de forma automática mediante la instrucción mean de Y menos M por la media de X. Sería menos M por la media de X. Y esto nos daría el término independiente de la recta, que en el video da como resultado 11,4. Entonces lo imprimimos y aquí está. Es 11,4. Entonces, con esto tenemos ya nuestra recta que ajusta a los puntos. Vamos a ver esa recta, o sea, vamos a graficarla. Entonces, lo que vamos a hacer es, si se fijan aquí, los puntos, el punto que está más a la izquierda es este, y este punto es el que tiene coordenada en X 1, que sería este. Vemos el otro punto este, y este punto tiene coordenadas 13, que sería este. Entonces voy a usar esos valores. El 1 es el mínimo de X y el 13 es el máximo de X. Entonces voy a usar esos valores para generar la recta en ese dominio de 1 a 13. Pero como vamos a hacer el programa para que se ajuste a cualesquiera puntos, entonces no voy a poner el 1 y el 13 directamente, sino que voy a usar el mínimo y el máximo de las X para generar el dominio con una partición y poder graficar la recta. Entonces eso lo hacemos de la siguiente manera. Entonces aquí en la gráfica, primero vamos a generar la partición para utilizarlo como dominio de la recta. Entonces así lo voy a poner. Dominio recta. Va a ser igual a la partición desde el mínimo de X hasta el máximo de X. Y como va a ser una recta, entonces no es necesario poner tantos puntos. Vamos a poner 10. Dado que es una recta, entonces todos los segmentos van a ir alineados. Entonces, con 10 me parece que está bien.
Y listo, tenemos el dominio en la recta. Entonces, ahora tenemos que aplicar este dominio en la recta. Entonces vamos a poner de la siguiente forma. Recta va a ser igual a M por, es esto. Esta es la recta. M por X más B. Pero en este caso X sería el dominio que generamos. Entonces sería M por el dominio más B. Entonces sería M por dominio de la recta más B. Entonces graficamos el dominio y la recta. Plot dominio de la recta con los valores que se obtuvieron en la recta, pero que en este caso no los imprima uniendo segmentos para que se aprecie, no como puntos. Estos son puntos, estos son segmentos. Entonces los puntos los une con segmentos y acá nos pone los puntos aislados. Entonces esto es para apreciar la recta de forma continua. Y listo, sería todo. Vamos a ver si efectivamente nos grafican la recta. Ahí está. Esa es la recta de mínimos cuadrados que se ajusta a los puntos que generamos. Vamos a hacerlo un poco más automático. Esto, pues nada más se ajusta a estos datos, pero vamos a hacerlo un poco más interesante. Vamos a dar un número grande de valores y de forma aleatoria. Entonces, vamos a generar 100 números aleatorios. Entonces, bueno, lo voy a colocar oculto por lo pronto. Vamos a generar 100 números o 100 puntos de forma aleatoria. Entonces, a eso le vamos a llamar aleatorios. Va a ser igual a np.random.rand que me genere puntos, o sea, esta es la dimensión del vector, entonces me generaría el vector de 100 por 2 lleno de puntos aleatorios o de valores aleatorios. Entonces, la primera columna la vamos a tomar para X y la segunda columna la vamos a tomar para Y. Entonces, X va a ser igual a aleatorios, pero con esto estaríamos tomando la primera columna del arreglo aleatorios con todos sus elementos. Y esos los meto en la X. Ahora hago lo mismo con Y, pero tomo la segunda columna. Y con esto, perdón.
Estaré tomando la segunda columna de la regla de aleatorios y todos esos los vacío en Y, entonces ya tengo X y todos los cálculos que se hacen, pues estos son de forma automática. Las gráficas también se ajustan a cada vez que se generan los aleatorios, entonces eso sería todo. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Tenemos 100 puntos colocados de forma aleatoria en un espacio de 1 en X, 1 en Y, de 0 a 1 en X, de 0 a 1 en Y, y la recta que mejor ajusta a estos puntos es esta azul que aparece por aquí. Corremos nuevamente y ahí está. Cambian los puntos y cambia la recta. Y bueno, eso sería todo.